Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y el calendario va avanzando. Año 2024, estamos a ley de nada de lo que serán ya las actividades más activas, ¿verdad? Y valga la redundancia, del ciclo electoral, las primarias y finalmente las elecciones generales. Hoy queremos hablar sobre asuntos electorales y nos acompañan para eso aquí en nuestra redacción dos expresidentes de la Comisión Estatal de Elecciones, Laisa García y Francisco Rosado Colomer, así como el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, Jorge Schmidt Nieto. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por decir que sí acá a hablar con nosotros con los editores. Cómo no, un placer estar aquí, claro que sí. Cómo no. Miren, este pasado ciclo electoral, el que ya pasó, ¿no? Fue bastante accidentado. Hubo una primaria por primera vez que se detuvo, ya comenzada el ejercicio electoral. De hecho, entró usted como presidente en ese proceso. Luego hubo en los tribunales varias impugnaciones. Las alcaldías de Guánica, la de San Juan. Eso un poco, ahora mismo hay disputa por varias candidaturas también. ¿Ha levantado suspicacia o desconfianza en la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Creen ustedes que eso ha sido así o todavía la comisión está incólume y hay confianza en ella? Y tal vez empiezo con el catedrático y luego voy a quienes estuvieron allí. Yo creo que ha erosionado un poco la confianza porque cuando usted vota por una gente y luego que termina el proceso, esa gente demuestra desconfianza en el proceso, pues eso se le va a transmitir a muchas de las personas que votaron por ellos, porque a veces los políticos no se dan cuenta que son modelos de la ciudadanía. Son modelos aunque no quieran serlo, porque ocupan unas posiciones de poder que las personas identifican entonces la posición con el comportamiento de las personas que las ocupan. Pero entonces, ¿se quejan por quejarse o se quejan porque realmente había algo turbio? No, bueno, eso ya es hay que ver cada caso y hay maneras de quejarse, porque hay formas de quejarse por los debidos canales, demostrando respeto a los procesos, y si usted gana, pues lleva el saco de ganar y si no, ¿verdad? El consabido de perder. El problema reside cuando usted va por los procesos, pierde y de todas formas le resta credibilidad a quien tomó la decisión porque está prejuiciado o algún otro tipo de cosas, porque tampoco vamos a ser ingenuos. Las personas no son ángeles quienes hacen los procesos, así que tenemos que partir de la premisa de que es muy posible que se de que se haga trampa si se puede hacer, y no podemos dejar el espacio de que se haga, y por eso es que todo este sistema está diseñado así, de manera de desconfianza. La desconfianza, sí, claro. Pero desconfianza es una forma de decirlo, fiscalización es otra forma de ponerlo. Sí, licenciada García, usted fue presidenta, pero también ha sido observadora en múltiples procesos electorales en Latinoamérica. ¿Cree que este ciclo está marcado por la desconfianza de la comisión? Yo creo que lo que pasó en el 2020 ciertamente le restó credibilidad y transparencia que llevaba la Comisión Estatal de Elecciones desde sus inicios, que viene a sustituir el Tribunal Electoral en los años 80 con el tema, ¿verdad?, de Valencia. Así que ciertamente se había por 30, 35 años llevado unos procesos, como bien dice el profesor, en un cuerpo colegiado con representación de los partidos y teniendo como base la desconfianza. La institucionalidad de la comisión le había podido dar con la certeza de los procedimientos, con sus virtudes y defectos, y como decía ahorita Rosado Colomer que estábamos hablando, cada elección de este país ha tenido, ¿verdad?, su reto particular, y cada presidente creo que puede decir que ha sido el reto porque no han sido los mismos, todos han sido diferentes. Pero el tema de cuando llega la pandemia, y esto a veces cuando nos preguntan, a mí me lo preguntan mucho, supongo que al presidente también, es, ¿la comisión debe estar abierta a los 4 años?
Y eso, lo que nos pasó en el 2020, es probablemente un reflejo de lo que puede pasar si usted cierra por algún momento la comisión, que cuando termine una elección tiene que empezar a prepararse para la próxima. Llegó la pandemia, las agencias del gobierno cerraron y todo el mundo pensaba que alguien estaba haciendo algo. Y ciertamente cuando llega esa primaria, se dieron cuenta que semanas probablemente de no tener esa rueda corriendo a la velocidad, tuvo su efecto. ¿Cuál fue el efecto? Que por primera vez en Puerto Rico, y eso nunca debió haber pasado, se rompieron las reglas mínimas de electorales internacional, que es continuidad, uniformidad y transparencia para asegurarle, no solamente en este caso a los electores, porque la institución de la comisión está para asegurar los derechos a los electores. A los candidatos y los partidos están sus representantes allí, pero ciertamente si usted no asegura ese proceso, pues se van a afectar candidaturas también. Así que no hay duda que lo que pasó en el 2020 laceró los procesos, los procedimientos y además era muy cercana a la elección para poder componerse. Así que eso estaba jugando en contra. Y no es porque tengas que el presidente, y siempre lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que hay que agradecerle al presidente Rosado Colomer y a Jessica Padilla y a los comisionados electorales de ese momento que hicieron un esfuerzo por ponerse de acuerdo para buscar la unanimidad de dos personas que pudiesen venir en muy corto tiempo a darle continuidad a ese proceso, con sus virtudes, con sus defectos, con áreas que se pueden mejorar en esta elección, porque tiene una sombra indiscutible de que aquello que se vivió, aquello que pasó, que fue en un momento de emergencia, que fue distinto, que fue con unas enmiendas a la ley, ciertamente esta va a ser la próxima elección que la gente está esperando decir, ¿funcionará? ¿No funcionará? Vamos a poder repetirlo. Así que sí, me parece que tiene una carga esta elección de que todo salga bien, o por lo menos mejor que la última vez. Licenciado Rosado Colomer, usted entró en esa crisis apagando fuego y recientemente acaba, su salida reciente. Pasé el batón. Pasó el batón. ¿Cree que podrá la comisión ya recomponerse de eso que sucedió en el 2020? Yo particularmente creo que sí. Y en cuanto a las expresiones de los compañeros, en algunos, como todos, asuntos coincido, en otros pues tengo una opinión distinta. Yo creo que los tiempos han cambiado y se ha tomado esta dinámica de acusar, como en los juegos, al árbitro en vez de al coach o a los players, a los jugadores del equipo. Lo que ocurrió en la primaria del 2020, ciertamente nunca debe haber ocurrido, pero habían unos factores que eran los que estaban llevando a que ocurriese. Las primarias, distinto a los que muchas personas creen, son llevadas a cabo por los partidos. Así que ellos son los que tienen la función primordial o principal de que se celebre la primaria. La comisión da apoyo, pero como dice Laisa, una vez se detiene la rueda de la comisión, que te adelanto, muchas personas hablan de la comisión sin haber estado dentro de la comisión y lo que hacen es que llenan sus lagunas con lo que son las cosas que conocen y esos huecos infieren y llegan a conclusiones. Eso confunde mucho a la gente. Y la pregunta original es sobre la confianza que pueden tener. Yo les aseguro que todos en la comisión están haciendo todo lo posible para que tengan unas elecciones completas, transparentes, con igual de oportunidades para todo el mundo, pero bajo las mismas reglas. La comisión sigue teniendo representatividad. En la mesa de la comisión siguen estando los 5 partidos. Durante la elección siguen estando los 5 partidos. Los cuestionamientos que hubieron durante la primaria y la elección, bueno, todos estaban allí. Nadie puede decir que no tuvo representación o tuvo funcionarios. Lo que sí yo creo que es bien importante es la transparencia, porque nadie tiene un proceso perfecto. En ninguna de las elecciones ha habido un proceso 100% perfecto. Siempre se cometen errores. Lo que pasa es que si el error no va a variar el resultado, pues el que ganó, ganó. Pero si vamos a tomar ese error, que puede ser insignificante, y lo vamos a llevar a un espectro, lo vamos a hacer la regla en vez de la excepción, pues tenemos que buscar cuál va a ser la norma. Yo puedo decir que yo he escuchado muchos comentarios, tuve muchos pleitos durante la elección. Todos los gané, excepto 2. Uno de ellos, Guánica. Pero yo creo que el alcalde de Guánica es el alcalde que salió electo. ¿Por qué? No porque lo decidí yo, porque tenemos un sistema
que difiere de mí, que yo respeto, y creo que tenemos que mantener ese respeto, porque el que no está de acuerdo tiene que tener derecho a buscar que lo revisen. Y esa oportunidad es la que le da legitimidad al resultado, no que fue un capricho de uno solo. De hecho, tanto Laisa como yo fuimos los representantes del interés público, porque cuando el presidente está sentado allí, no representa un partido. Los partidos los representan los diferentes comisionados que tienen sus propios intereses particulares, y por eso es que yo he comprado la comisión en mi tiempo como un dragón con 5 cabezas. Y ser el jinete de un dragón con 5 cabezas, créanme que no es fácil. A Laisa también le tocó más de un partido y con independientes corriendo, que es una dinámica distinta. A Conti y el escrutinio electrónico, que era por primera vez, y digo, yo llegué a 56 días de la elección. Laisa llegó a meses de firmar ese contrato, que fue otro reto que tienen. Todas las elecciones van a tener retos, todas las elecciones van a tener alguien que cometa un error, pero ese error no va a conllevar que se cambie un resultado o que se sentó allí electo bajo el mismo procedimiento, porque fue como yo dije en una entrevista, todos los que están sentados hoy en sus sillas están bajo las mismas cartas. Nadie tuvo cartas distintas. Y dentro de lo que es el tratar de manchar al árbitro, yo creo que ellos mismos se están haciendo daño porque deslegitimizan sus propios logros. Porque cómo es que tú sales y el proceso tuyo fue válido, pero el del otro que no es de correligionario contigo no lo es. No lo entiendo. Están bajo la misma regla, tienen la misma forma de contar la papeleta, tienen la misma gente allí. Eso es lo que ocurrió. La primaria, muchas personas creen que la comisión, cuando termina la elección, se acabó. No hay nada que hacer. No. Ahí empezamos a depurar el registro electoral. Terminas de depurar el registro electoral, puedes tener elecciones pendientes. Tienes que empezar a limpiar la comisión, porque nosotros no tenemos un espacio infinito. Nosotros, una elección tiene mucho material. Tienes que disponer de él correctamente para hacer espacio a la que viene. Tienes que darle mantenimiento a las máquinas. Dejamos las máquinas de escrutinio 3 años sin darle mantenimiento. ¿Cómo vamos a hacer con lo que ha valido la máquina? Uh-huh. Sí, sí. Y les pregunto, se ha dicho cuando surgieron todas estas críticas que fue la reforma electoral la que provocó el caos del 2020, y quisiera sus impresiones al respecto. Igual, esto es una conversación, si alguno quiere intervenir. Pero es que precisamente la desconfianza que hay en el sistema que se ha generado es precisamente producto de cómo se aprobó esa ley y lo que esa ley representa para la naturaleza de la Comisión Estatal de Elecciones. Primero, esa ley se aprobó por un solo partido en contra de la voluntad de los otros partidos de la legislatura. Es decir, las reglas del juego deben ser reglas en las que todos los participantes concuerden y luego que gane quien gane, pero que las reglas todos estén de acuerdo desde el principio. Dado que las reglas estaban expresamente y abiertamente en contra de lo que estaba pasando allí, lo aprobaron con la opinión expresamente en contra del resto de lo que no eran ellos. Eso fue un cambio. Y eso produjo entonces un código electoral de una naturaleza diferente a los anteriores. Este código acerca a la comisión a una agencia de gobierno, porque coloca, así como el secretario de la agencia coloca personas de su confianza en las oficinas que dirigen la agencia, esta ley por primera vez le dio al presidente el poder de nombrar a sus personas de confianza en los diferentes puestos. Eso no funcionaba así antes. Todas las decisiones eran por los partidos políticos. Además de eso, creó categorías diferentes de partidos. Eso puede ser hasta inconstitucional. Creó requisitos adicionales, algunos de los cuales también, yo no sé por qué nadie los retó en este proceso, porque hay una cantidad de requisitos ahí que cuando uno los compara con lo que la Constitución dice que es que usted tiene que tener una edad, una residencia y saber leer y escribir. Que la ley va a decir cómo son las candidaturas, pero la ley no dice que le van a subir la vara de requisitos
mucho más allá de lo que el concepto, la visión que tenían los que pusieron allí, que era que prácticamente cualquiera pudiera estar allí. Es más, inclusive en Estados Unidos, los expertos dicen que aún en la cárcel Donald Trump podría ser presidente, porque lo único que dice la Constitución es una cosa bien pequeñita. Si nosotros utilizáramos esa forma de verlo, entonces nuestra ley electoral le está poniendo una cantidad de requisitos que están por encima de lo que la Constitución dice. Entonces, esa ley contiene una cantidad de píldoras venenosas que desde el principio una cantidad de personas van al proceso pensando que hay una probabilidad grande de que se les haga trampa, porque desde el mismo proceso de crear las reglas se les hizo trampa, porque el entendimiento de honor era que todos participábamos en el proceso, y por primera vez no fue así. Mientras el Partido Popular se comprometió en enmendar esa ley y no lo hizo. Y eso se lo van a cobrar ahora en las elecciones. Pero mientras esa ley se mantenga así, yo dudo mucho que se pueda crear un clima de confianza. Pero bajo esa ley llegamos a una legislatura que tiene pluralidad. Entraron muchísimos partidos, no hay unas mayorías absolutas, no hay quien pudiese decir que entonces esa ley fue buena para la democracia. Yo creo que... ¿O fue a pesar de la ley? Digamos que los presidentes y la representación del interés público siempre tiene la carga de cómo queda la ley para poder ejecutar, ¿verdad?, los trabajos. Porque uno puede pensar cómo yo lo puedo sacar. Los comisionados pueden tener una versión de cómo debe ser, pero la ley que te llega es la que uno tiene que implantar. Así que dentro de esa visión de la intención legislativa en ese momento, yo creo que se juntó el hambre y la miseria. Porque en un análisis total de lo que estaba ocurriendo en ese momento, no era muy sabio enmendar esa ley. Volvemos otra vez, 2020, con una pandemia, todo el mundo encerrado. Es uno de los datos principales que se discuten en temas electorales. Tú tratas de no cambiar la reglamentación ni cambiar la ley cuando estás a semanas de unas elecciones, porque evidentemente estás cambiando las reglas del juego que se conocen. Y cuando cambias reglas del juego, no solamente electorales, administrativas, pues la realidad es que levantas un clima de inseguridad, porque es que cambió, porque es distinto, y alguien podría pensar y decir, y quizás es una justificación. Estaba Puerto Rico pasando por un momento de crisis fiscal. La Junta de Control Fiscal había tomado unas determinaciones en relación a un recorte presupuestario que siempre he dicho que le quita autonomía a la comisión, no solamente la ley. El recortar la autonomía fiscal lo que conlleva es que le quitas autonomía para que opere, porque entonces te ata las manos para poder decir eso. O sea que haber tomado la decisión de a muy poco tiempo de las primarias, a poco tiempo de poder crear esos reglamentos, del cambio que pudiesen representar los partidos en una elección, eso no fue buena idea. Y levantó adicional esa crisis de pensar, me quieren robar las elecciones o estoy en desventaja, aunque no sea así. Y sabemos que en este mundo político electoral, la percepción casi se convierte en la realidad. Así que puede ser que en las luces y en las sombras alguien diga, bueno, es que yo no tengo un acta que me esté diciendo que aquí hubo un descuadre y que se robaron las elecciones, pero despierta inseguridad saber que usted puede estar en desventaja de las condiciones a las que estaba acostumbrado. Y en esa parte, en la fase administrativa, me parece que los partidos por petición se habían acostumbrado a una legislación donde tenían representación en casi todas las áreas de la comisión, que a veces no llenaban los puestos que tenían porque eran tantos y ellos no tenían ni siquiera los empleados para colocarlos, se quedaban en ocasiones vacías, pero quizás se acostumbraron a esa visibilidad administrativa que cuando eso cambia en la ley y se quiere implantar de otra forma, pues evidentemente hay un cambio. Pero ¿qué es lo que debemos de tratar? ¿A dónde debemos llegar, ¿verdad? Con esto de las elecciones de cara al 2024. Los procesos que se hagan ahora, con sus virtudes y sus defectos, tienen que tratar de llenar los vacíos que quedaron al descubierto la pasada vez. Y el mejor ejemplo de esto es el voto por correo. Ciertamente se dio por primera vez, había una avalancha, hubo una cantidad que no se compara con ninguna otra.
y hay una visión de que los procesos no se hicieron de forma correcta. Quizás eso no es lo correcto, quizás se hizo como se tenía que hacer. Ahora la comisión tiene una carga mayor con ese voto por correo, porque tiene que asegurar que en todo el proceso está libre de fraude. Y la dificultad que a mi juicio tiene el voto por correo es que tienes que poder asegurar en todas las áreas, desde el que lo solicita, que es la persona que dice ser y que lo necesita. ¿A quién se lo envías? También tienes que cuidar esa línea, que se lo estás enviando a la persona correcta. Que una vez se emite, el que lo envía es la persona que bajo las garantías mínimas de secretividad e individualidad lo ejerció. Que usted lo recibió y una vez lo recibe va a ser contabilizado de la manera correcta, sin duplicidad, sin caos, con representación y al final del día la divulgación. O sea, es un voto complejo para la operación administrativa porque son demasiadas vías que hay que garantizar. No hay manera de eso es un supervisar, esfuerzo. son tantos miles que Claro. es imposible supervisar que cada voto pasó por todos esos pasos. Pero para eso es que está el balance electoral. Y tengo que decir, cuidado, la ley electoral tiene dos columnas básicas. Una es administración, otra es el asunto electoral. El Código Electoral se enmendó en junio del 2020, pero la comisión estaba operando de la misma forma, con la misma composición, hasta el 2020, así que los partidos por petición nuevos y los candidatos independientes tenían la misma representación en la elección 2020 que tenían en mayo del 2020, excepción hecha a aquellas oficinas de subsecretaría y vicepresidencia, que ciertamente durante una elección daban apoyo al presidente porque hay mucho que supervisar para una sola persona si no tiene el apoyo de todos los partidos, que ciertamente su dinámica no es amistosa. Yo tuve la suerte que y no es amistosa, y voy a corregir, en la elección, porque tengo que también decir, una vez pasa la elección, allí todo el mundo está pichis and cream tratando de mover la parte de administrar la comisión. Pero cuando tú estás en la elección, es un torneo, está todo el mundo compitiendo y la competencia no es que va a ser una competencia. Ahí es donde entra la magia de la desconfianza. Así que aunque tú no tengas un supervisor en cada parte, ellos se supervisan entre ellos. Los dos partidos de mayoría tienen más personas que están disponibles para participar allí. Cuando nosotros estábamos reclutando, todo el mundo tiene la misma cantidad de puestos. Ahí es donde se quedan vacantes porque partidos de minoría no conseguían personas para trabajar en un trabajo que es temporero, a 6 meses, sin expectativa de permanecer en empleo. Eso sí ocurre. Ahora, no siempre que se enmienda la ley electoral es unánime en Cámara y Senado. En el 2014 no ocurrió así, sin entrar en detalles de por qué sí o no, pero en el 2014 se limitó luego de la sentencia que hubo en el Supremo para que todos los partidos tuviesen participación en la JIP, se bajó a solo 3 y así lo decía el Código del 2011. Dicho eso, sí el que se haya enmendado tan cercano creó mucha incomodidad con aquellos que no estaban de acuerdo con las restricciones administrativas. En lo que es Java, tuvieron los 5 partidos sugerentes, tuvieron las mismas 25 posiciones. El voto a correo no fue el voto mayor, fueron 107,000 solicitudes de voto a domicilio. Nunca lo habíamos visto. Nunca. Fueron 54,000 votos correo. Ahora, el Código Electoral, ¿qué bueno tiene? Que nos trajo la tecnología. La tecnología ayuda a un e-poll book, ayuda a tener un sistema de endoso electrónico, porque así evitas el error humano. Porque, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos código de barra, Conti lo sugirió, pero no se implementó hasta que yo llegué. No lo pude implementar en la elección porque era muy corto, pero si implementas la tecnología, evitas ese error humano, porque cuando llega la solicitud, que ahora se puede hacer solicitud a través de eJava, tú la entras, eso va a generar una correspondencia que tiene una pegatina con la dirección, con un código de barra, que tú lo marcas, evita. Cuando lo haces en balance. Hay más de uno que somos de partidos distintos, que nos estamos no supervisando, literalmente, y con el respeto que tiene la palabra que crea un poco de conmoción, de controversia, nos estamos velando. Aquí no es que yo confío plenamente en ti, yo voy a cerrar los ojos. No. Aquí es que si yo tengo que ir a tomar agua, dame un momentito, voy a tomar agua y vuelvo. Yo sí tengo que decir que yo tuve suerte en la
medida que esa inconformidad y esa molestia con las oficinas administrativas que sí tenían un subdirectora y un director, ahora solo tienen un director, no la parte electoral ya sí lo que hizo fue que limitó a 2 partidos, que antes habían 3, porque se había limitado. Había mucha incomodidad, porque por ejemplo, hubo que salir de los subsecretarios, hubo que salir de los vicepresidentes. Ese golpe le tocó al presidente que yo sustituí. Y eso no es fácil. Como ocurrió lo que ocurrió en la primaria, todo el mundo en la comisión, y ahí yo le doy gracias a los funcionarios de la comisión, estaban alineados para que no volviera a ocurrir. Y yo creo que esa es la ventaja que tienen que explotar los comisionados que están ahora y la presidenta con su equipo de trabajo. Nadie quería que ocurriera lo que ocurrió en el 2020 en la primaria. Y yo tuve la ayuda, y lo tengo que decir, dentro de la guerra en buenos términos que tienen ellos, porque están en medio de un evento donde hay una competencia. Ellos echaron a un lado mucho para que no volviera a ocurrir lo que ocurrió en la primaria. Porque sí, esa enmienda, profesor, causó mucho desasosiego en mucha gente, pero no es el evento como tal. Yo escuchaba Java se llevó exactamente como se llevaba en otras elecciones, pero el volumen era de Java, 22,000 fueron en tu elección, los míos fueron 217,000. ¿Y este año será ¿Y más? este año va a ser más? Bueno, ¿Qué va a ser? hay que ver. No, yo preveo que debe estar en los 200 y pico de mil, porque tú tienes un... No, va a ser... Sí, pero tienen tiempo... Hay un dato que no se discute. Ahí va la cabeza Tienen del tiempo de ingeniero aprendizaje. del presidente. Sí, pero por ejemplo, cuando nosotros estábamos, yo llegué a 56 días de la elección. El registro electoral cierra 50 días antes y las solicitudes de voto adelantado 45 días antes. Tú tienes que enviar el voto correo 30 días antes de que sea la elección para que dé tiempo de recibirlo. Cuando yo estaba, a 15 días antes, estaba el pleito federal que llevó la ACLU, que lo resolvió 10 días antes de que yo enviara. Oye, y poquito lo cambió. Me dio 10 días más. ¿Sabes cuántas solicitudes de voto adelantado había al cierre? 35,000. En 10 días subió 170,000. Okay. Así que tú llegas con esa avalancha. El sistema, gracias a Dios, teníamos material. Pero, por ejemplo, yo me quedé sin sobres Manila en toda la comisión. Me acuerdo a un compañero que andaba cargando todas las cajas de todas las oficinas administrativas. Nos llevamos los sobres Manila porque no daba. Así que el evento, lo que puede hacer que sea un evento exitoso en cuanto a su transparencia, es mantener el balance en las etapas donde está manejándose papeleta. Cuando tú estás ensobrando esa papeleta, cuando la recibes. ¿Cómo sabemos dentro de los controles que están en el sistema? Usted me envía la papeleta de su voto por correo, pero me tienes que enviar tu identificación con foto. Que eso fue objeto de un caso que yo decidí que fueron 256 electores. Sí, porque el voto es secreto. Secreto, pero mira qué cosa, que hay que educar, y yo creo que necesitamos más esfuerzos en educar. Y la Junta de Supervisión Fiscal debería entender que necesitamos dinero porque las campañas publicitarias son bien caras. Nosotros, por más que hicimos énfasis que se traía la copia de la identificación en el sobre, hay quien lo metía en el sobre de la papeleta. Entonces, con el cuidado, porque eso sí, tú tienes que proteger ese voto secreto. Tú no puedes permitir. Aquí hubo una idea de que se pusiera código de barra en las papeletas. Yo digo, cuidado, porque si tú empiezas a utilizar código de barra, puedes tener un... Traes el voto, ¿sí? Claro. Sí. Hacerle registrar el voto de alguien. Y, O la trazabilidad, Sí, alguien sí. diría, ay, podrían hacerlo. sí, y algo que yo acuñé es que el día que nosotros somos más igualitos es el día que votamos. Que no importa las condiciones que usted tenga de vida, de dónde usted haya venido. Usted se encierra en esa caseta y usted es igualito que los otros 1.9 millones. Eso decía Rousseau, que ese es el único día en que hay democracia, el día de votar. Exacto. Decía, ese es el único día que somos libres. Exacto. Tiene el mismo valor para Sí, uno que para otro. Y eso lo tenemos. Y que gane el que ganó. Pero mira, yo no estoy seguro de que esa ley dice que había un problema de gente que no podía votar porque estaba, etcétera, muchas cosas.
Y sí, por supuesto, había mucha gente, pero había un mecanismo que no era igual de tecnológico, pero existía. Pero no solamente fue la tecnología, es que se liberalizaron las razones por las cuales la gente puede pedir voto. Ya si yo escojo irme de vacaciones el día de las elecciones, pues puedo votar adelantado, por ejemplo. Eso antes no se podía hacer, tenía que haber una justificación por qué usted no estaba ese día allí. Entonces lo abrieron de tal manera que daría la impresión de que había una necesidad grande de ese voto, pero es que es difícil saber cuánta de esa gente pueden ir a votar, pero como se lo hicieron así ahora tan fácil, Ahora es pues más ahora fácil. prefieren. Entonces no estoy seguro de eso. Eso no sé si era un problema, resolvieron un problema que no existía y crearon entonces a otro problema porque la cantidad de supervisión que tiene que ir para que no se cometa fraude en ese proceso, que en teoría todo está bien, pero en la práctica hay tantos pasos en los que puede haber algo malo en decenas de miles de votos, en elecciones que a veces se deciden por menos de 1,000 votos. Porque si son elecciones abiertas, nadie se queja porque de verdad nadie piensa que le van, a menos que sea Donald Trump, nadie piensa que si te sacan 7 millones de votos vas a perder. Yo concuerdo con el profesor en eso. Quisimos coger la elección del 2020 como la norma y eso era la excepción. Lo que estaba pasando y lo que pasó allí, de hecho, eso fue por una resolución, si mi memoria no me falla, que se ampliaron esas categorías. No había razón para pensar que las demás elecciones estaban preparadas para que se hicieran con ese grado de liberalidad, sin haber hecho un proceso que lo pudieran ir, digamos, poco a poco maleando. Ya hay que vivir con lo que hay, porque se creó la expectativa, que eso es lo que es y hay que morir con eso. Ahora, hay una realidad. Las primarias, en términos organizativos para la comisión, es mucho más complejo que las elecciones. ¿Por qué? Porque estás trabajando, en mi caso eran con 2 partidos que tenían primaria y la realidad es que trabajas con 2 reglamentos, una cantidad de candidatos, se está afinando los procesos de cada uno. Así que si tú subsistes una buena primaria, la elección debe ser, ya pasaste la peor prueba. Sí, lo que quiero decir con esto, que hay una carga para las primarias mayor por el tema de que también dentro de los partidos políticos, las primarias lo que representan es que todavía aquel que quizás pasó por un método alterno de selección, y ahí un poco quizás por cómo Victoria Ciudadana termina en el caso de los tribunales. La génesis de esa primaria es, oye, es que hay último turno al bate por ley que los partidos políticos que siguen siendo organizaciones privadas deciden cómo lo van a hacer. Pues hay sus candidatos, sus correligionarios, entienden, pues yo me voy a someter porque ahí está ese reglamento al método alterno que puede ser por elección de todos los electores, puede ser por un grupo nada más que lo saque, puede ser de dedo, como muchos dicen, ¿verdad? Sí. Que hay dedocracia, puede ser que solamente haya uno. Pues esa posibilidad de una primaria de ley le da la posibilidad a ese candidato que diga, oye, es que eso no fue lo que yo esperaba. Yo esperaba que hubiese otro tipo de participación o fuera más transparente. Yo, aunque perdí en el método alterno de selección, voy a ir a una primaria de ley y que me escoja todo el mundo de los que me siguen. Así que tiene una función la primaria para dentro de los partidos, que ciertamente pensar que lo vas a hacer posterior a cuando tienes la posibilidad de que un candidato corra para eso, pues no tiene mucho sentido de que tenga esa última oportunidad del turno al bate para representar esa colectividad, porque fíjese que todavía si pierden la primaria, alguien podría decir lo que algunos están enfrentando ahora, pues me voy right in. Hablando de los métodos alternos, ese es ahora el debate, va a haber una vista argumentativa, Tribunal de Apelaciones, probablemente termine en el Tribunal Supremo, vuelve y se canta foul desde antes de que arranque. ¿Cómo volvemos al tema? ¿Cómo se vuelve a lacerar la confianza en la institución? Cuando te cuentan de la misa a la mitad. ¿Cuándo qué? Te cuentan de la misa a la mitad. Ok. Porque el juez Cuevas, cuando lees las 28 páginas, que realmente lo primero que se hace es un recuento del caso, pero de la página más o menos 15 a la 28 es donde está el cuerpo del racionamiento de la decisión. Tú puedes ver que había una ley que decía algo,
yo no creo que estén muy sujetos a interpretación, pero uno puede decir, bueno, pues yo quiero interpretar lo que es ese texto. Hay un reglamento que decía algo, pero recordarás que la primera reacción que tuvo uno de los partidos fue que hubo FAO porque habían escondido un reglamento y había una confabulación. Y hubo que salir a aclarar que todo el mundo tenía el reglamento, no una semana antes, no 2 meses antes, desde mayo tenían el reglamento. Nadie lo impugnó cuando salió en mayo. ¿Y qué decía el reglamento? Que la Constitución provee para que sea la comisión la que haga las normas o las reglas que no estén en la Constitución de cómo llevar a cabo el evento como tal. Así que FAO hay que definir dónde hay. En el reglamento lo tenía. Pero vamos a otros argumentos que se hacen. No, es que había un acuerdo unánime de comisionados alternos. Hay que entender que el código cambió. Y el código no solo cambió en la parte de si requerían o no requerían endosos, que eso es otro cantar. Pero antes, y era para el tiempo de Elaiza, los comisionados alternos votaban. En el Código Electoral del 2020 votan los comisionados. Y los comisionados no se amarran, no están obligados por lo que los comisionados alternos piensen, crean, que son los que componen el comité de reglamento. Mira qué cosa. Las instituciones de balance electoral pueden ponerse de acuerdo y no se le va a comisión. Así que uno puede tener en OSIPE un asunto que el director y el subdirector se pongan de acuerdo, y si ellos están de acuerdo en un asunto electoral, no va a comisión, se plantea. Si los comisionados se ponen de acuerdo, tiene que ir a comisión. Así que, ¿dónde es que estuvo el FAO? Para poder conocer y poderlo dialogar. Pero si vamos a tratar de hacer insinuación, y decir, bueno, lo que pasa es que no me lo notificaste completo, tienes razón, te notifiqué 2 copias. Una con todos los cambios, que tiene todas las páginas, otra que cuando la digitalizaron por una sola, que es la copia limpia, pero al otro día se te envió. Oye, pero si no estabas conforme o tenías una duda, cosa que es algo razonable, porque los reglamentos son complejos en la comisión, máxime cuando hay un cambio de ley. Cuando la ley se mantiene de un cuatrenio a otro, los reglamentos son casi un cut and paste y lo que se cambian son las fechas. Cuando se cambia la ley, ese reglamento tiene que tener los cambios que la nueva ley dispuso. Estén de acuerdo, sea sabio, salvo que alguien lo vaya a impugnar, hay que hacerlo. Bueno, pues tenemos un reglamento, tenemos una ley. El juez Cueva hace un razonamiento y usted no tiene que estar de acuerdo con el juez Cueva. Yo muchas veces como abogado no he estado de acuerdo con los jueces y pido una apelación, lo que se hizo correctamente. Así que por eso es que yo digo, yo estoy de acuerdo con que se revise. Con lo que no estoy de acuerdo es que con esos que quieren legitimizar los cargos que ganan en la elección, estén manchando al árbitro simplemente porque tú no tienes un argumento que le puedas presentar a un pueblo que entiendas que te va a dar la razón. Quizás el apelativo le da la razón en la apelación, o quizás mantiene la decisión de Cuevas, quizás el Supremo la mantiene. Pero cuando hablamos de FAO, pues hay que identificar cuál fue. Ellos ya en la apelación se está pidiendo un remedio que no se había pedido antes, de que si fue así que se les permita recoger los endosos. ¿Ustedes creen que eso es posible? Pues eso sería los abogados pueden decirnos si es posible dentro del contexto de las leyes y de la decisión, pero desde la perspectiva de la sociedad, esa sería una solución salomónica que por un lado le está dando una segunda oportunidad que no le dieron, por ejemplo, a Nadal Power en el siglo pasado, que no consiguió los endosos y no pudo ser candidato a comisionado residente. Él podría decir, ¿y por qué a mí yo me fastidié y a esta gente? Pero de todas formas se trata de prácticamente que si esto se mantiene, y la decisión, la ley dice lo que es, y la ley es, y creo que hubo una novatada política aquí tremenda, porque si usted es un partido que quiere ir contra el sistema, y usted se vende como eso, pues usted tiene que cumplir mucho más allá de las reglas que le dicen. Tiene que Usted ser no puede más tomar suspicaz. mucho más. Mire que al PIB no le pasa eso, porque el PIB tiene mucha experiencia y ellos tienen mucha malicia en esto, porque yo no tengo duda de que ellos pensaban genuinamente que no las necesitaban a sacar, porque no se van a meter en este lío a propósito.
y que tenían la capacidad de escoger los endosos, creo que sí, que la tenían la capacidad organizativa y que les ha hecho un daño, aún si les dan el remedio, han perdido tanto tiempo de su campaña política en esto. Han quemado tanto capital político en esto innecesariamente que lo que tendrían que hacer es estar vendiendo sus candidatos, estar vendiendo su programa de gobierno, hablando de, etcétera, todas las cosas que quieren hacer. Y mientras tanto lo que están hablando es mal del sistema, diciendo que nos están haciendo trampa, buscando que la gente no vota por negativos, la gente vota por gente que le dé alternativas. Y esa es lo que ellos quieren venderse, pero lo que estamos viendo ahora no es eso. Entonces, sería una tragedia realmente que por culpa de no haber hecho las cosas procesalmente o que no podamos tener una flexibilidad que quizás se salga de las líneas, pero que al fin y al cabo en noviembre se quedarían decenas de miles de personas sin tener en la papeleta las personas por quienes ellos quieren votar. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que el tribunal, como siempre en estos procesos, puede mirar la alternativa salomónica. No tengo el beneficio de tener los detalles de cómo va el calendario electoral internamente en la comisión, pero me atrevo a decir que esas decisiones podrían afectar la ejecución de un calendario electoral primarista que está finito. El cierre del registro electoral Es ahora el 13. es ahora el 13. Y entonces, ¿cómo afecta? ¿Tú vas a detener la impresión de las papeletas porque un partido todavía está recogiendo endosos? Porque no solamente los tienes que recoger, los tienes que validar, le tienes que dar un proceso de verificarlos y que ellos los puedan subsanar si tienen. Y entonces habrá un candidato del mismo partido que pueda decir, oye, pero si yo hubiese sabido que yo podía recoger endosos hasta mayo, pues quizás yo me hubiese propuesto. O sea, cambia la uniformidad de esa candidatura. Ciertamente no te afecta al elector probablemente, pero hay unos candidatos que pudiesen haber tenido una expectativa diferente en cumplimiento de esos requisitos que al final del día te puede detener. Y algunos dirán, bueno, pero es que la papeleta entonces de Movimiento Victoria Ciudadana es aparte, ellos correrán su misma primaria. Hay un efecto preparatorio de materiales, de acceso. Así que yo no estoy tan segura que el tribunal, por más rápido que lo quiera hacer, eso pueda subsanar que salga bien esa elección. Y ciertamente en términos políticos, pues están gastando millaje político en vez de estar promoviendo su visión de gobierno en temas de que alguien podría decir, oye, si usted mismo no sabe cómo es que va a correr una candidatura, ni siquiera en una alianza, cuando el otro lo hace bien, pues entonces hay que mirar a quién vamos a apoyar. Así que yo creo que están pasando un momento de dificultad y ciertamente para el próximo ciclo electoral ya ellos tienen que recoger endosos. Sí. Así que de entrada ya ellos tienen un proceso que tienen que repetir. Así que ellos lo saben. Yo creo que hay gente... no sé si tanto una novatada, porque la comisionada del Movimiento Victoria Ciudadana fue comisionada, yo la conozco y lleva un tiempo en la comisión, siempre fue una persona muy competente, no creo que lo haya dejado de ser, pero quizás hay unos análisis que se hacen dentro de los partidos, que a lo mejor ahí se corren riesgos, hay distintas visiones, así que a la hora de los gandules uno no va a saber, ¿verdad? Porque son cosas internas, pero ciertamente tienen una situación de dificultad, si sí o no, como quieran, tienen un reto interno que tienen que sobrellevar. Rosado Colomel, usted fue juez, ¿usted cree que un juez acoge ese remedio? Bueno, realmente hay que ver varios factores. Por ejemplo, al principio les dije que tiene que ser bajo las mismas reglas. Estarías cambiando las reglas de juego. Y el derecho es empático, pero no emocional. Y podemos tener empatía con que cometieron un error. Yo creo que se va a sostener, pero esa es mi opinión personal. Yo actué redactando esa sección bajo el mismo análisis que el juez Cueva hace de la ley, porque la ley cambió. Si el error que ellos cometieron debemos ser emocionales en vez de empáticos, pues entonces estaríamos dándole una ventaja a esos electores con intención de aspirar. Porque tenemos que recordar, en la dinámica electoral, en todo ese proceso, el elector va cambiando de estatus. Pasa de ser de elector a un elector con la intención de ser aspirante. De ser un elector con intención de ser aspirante a candidato o aspirante si es candidato único. Entonces, cuando yo voy a evaluar en este momento cuál es el remedio que le voy a dar, pues yo tengo que ver
cómo yo cambio el esquema electoral, porque tiene un impacto no solo con ellos, sino con todos los otros. Porque el calendario electoral, ahora mismo, si yo voy a hacer una primaria, que es lo que permite la ley ahora, porque es que les voy a dar un endoso para dar primaria, pues tienes que decirme cuántas papeletas, cuántas casetas necesitas, yo tengo que buscar un espacio. Así que en este momento hay un disloque bien grande en tú llevar a cabo el evento electoral. Eso no siempre mueve a los jueces. Lo vimos en el caso cuando añadieron los 700 y pico de mil con el caso de Conti en el 2012. En el caso de Laiza también lo vimos cuando estábamos implementando. En el caso mío, el Tribunal Federal le dio 10 días adicionales que me provocó 170,000 solicitudes adicionales. Sí, no siempre la logística Sí. está ahí. Sí. No siempre ellos piensan en que uno es el que se va a apretar. Pero a mí me parece que eso no va a ser un factor. El emocional no. El empático sí. Sí hay que entender que también hay una frustración con los que quieren correr. Pero yo creo que el riesgo se lo corrieron muy grande. Y no sé, porque no lo han explicado, por qué no se tomó la previsión, si no estaban de acuerdo, atenderlo antes. Si no estaban Pero, seguros. Mira, hay un factor que no es emocional ni empático, y es político. Porque esto tiene un efecto, y eso lo dice el juez en la decisión. Él dice, yo lo siento mucho, yo sé que esto va a tener un efecto negativo en las elecciones, pero es que yo tengo que seguir lo que dice la ley. Pero Él eso es lo dice empatía. así. Eso, Pero entiende lo que... entiendo, Está bien, pero no te es, puedo dar eso lo no que es quieres. emocional. Es que o sea, en los procesos, digamos, adjudicamos que no se llevaron bien y que está bien la decisión, pero el resultado es que en noviembre, lo que nosotros queremos en noviembre es que el pueblo de Puerto Rico, la mayor cantidad posible, vaya a escoger y tenga en la papeleta la mejor variedad de candidaturas posibles. Y el efecto que tiene esto es que eso no va a pasar, porque va a haber una cantidad de gente que no va a estar allí y una cantidad de electores que no van a tener opción por quién votar porque no va a estar allí. Fue por todas estas razones, está bien, yo las adjudico, pero eso es un problema político porque le resta legitimidad a las personas que salgan electas, porque siempre se puede decir, pero es que hubo toda esta cantidad de gente que no participó, y tal vez veamos una abstención electoral mucho mayor de la que hemos visto en algún momento. ¿Quién sabe qué? Yo no sé, Sí, ese es el tema de la esto legitimidad. podría tener... Lo que yo pasa no es que estoy la diciendo política se no lo es muy den. lógica. Yo lo que quiero plantear es que está bien, vamos a decir que la decisión fue correcta, pero eso no resuelve. Ahora tenemos un problema político grande, porque si fueran 10 personas o lo que sea, son 2 partidos políticos, además, no es uno solo, son 2. Entonces, Dos partidos políticos. En la alianza. Dignidad, no, y Proyecto de Dignidad también bueno, sí. está afectado, aunque no le distrito, quitaron... distrito. Pero está también de alguna manera ahí, pero no igual. Pero Pero Proyecto de ahí Dignidad... pensaría también lo contrario. Y es decir, cada partido tiene que hacerse responsable de su oferta electoral. Eso es Y verdad. entonces te la juegas muy finito para entonces, porque quizá hay quien dice, es que no tenían más candidatos cuando estaba haciendo en el reglamento y quizás no lo vinieron venir, que iban a tener más candidatos para una y pensaron que se iban con un candidato único. Te la jugaste tan y tan, tú tenías que velar por tu oferta electoral Sí, pero- para poder presentar los mejores candidatos en tiempo. A mí me parece, porque alguien puede decir, bueno, pues entonces ahora me vienes con el llorado, es una ventaja indebida sobre los demás que siguieron un proceso. Así que yo no sé si la abstención se refleja en que hay una oferta electoral reducida de alguien que no fue diligente. Sí, pero puedo entender el punto del profesor en términos de la legitimidad de quien salga electo. Si se mantiene se sostiene, ¿verdad?, la determinación, y estos candidatos no están, aunque han dicho a nivel político que como quiera la alianza va, que van a buscar la forma, pero si no estuvieran, quien salga electo después va a decir, pues salió tal vez por menos porcentaje, salió porque las reglas eran raras, y ya hemos visto el mismo gobernador ahora, se le ha cuestionado mucho, es un gobernador de 32%, es un gobernador de 32%, podría, no sé si por ahí es que iba su lógica, de que al final quien salga electo tiene un problema de legitimidad. Así empezó esta conversación, con la desconfianza en el sistema. Entonces, sí, vamos a decir, fue culpa de ellos. Yo no voy a adjudicar, esa no es yo como observador del proceso político, me parece que en noviembre vamos a tener una crisis potencial. Si es grande o pequeña, pues no lo sé, pero va a haber una cantidad de electores que de aquí a noviembre puede pasar muchas cosas que van a sentir que les hicieron trampa.
si no le sé. hicieron o no, yo no estoy diciendo, no le hicieron trampa, Y yo pero creo que ellos van a tienen una sentir que sí. diferencia. Y son muchos. La alianza juega aquí un papel importante. Esto ha quedado un poco concentrado en el movimiento Victoria Ciudadana, pero ciertamente estamos viendo en este ciclo electoral algo que no habíamos visto antes, que era un tema de yo sé que la ley no me lo permite, voy a buscar con mi madurez electoral cómo darle la vuelta para presentar una oferta electoral que sea una alianza, aunque en papel yo cumpla con unos candidatos que han llamado de agua. Así que eso me parece que también lo debemos estudiar, lo debemos mirar. Este partido ciertamente no está desvinculado del todo solo. Ellos se han presentado ciertamente como una alianza. Así que quizás no existe un vacío de ese electorado de falta de representatividad, porque al final del día la alianza está ahí, que es el PIB. Sí, correcto. Ellos han dicho que la alianza va, como quiera. Así que no veo dónde puede ciertamente alguien decir, es que faltaba un elemento importante de la oferta electoral porque es que ellos no están, No, pero es que claro están que no ahí. están Bernabe, Nogales, Betito Márquez, no sé si él No, él está por- porque él por va para el distrito. distrito ahora. Pero, O sea, ¿por qué es que tenemos que plana de ellos. desdoblar las reglas para poderle Ah, no, permitir no, a yo- ellos, no, para no, poder no, tener, o sea, digo, es que creo que estamos mezclando elementos. Sí, son Porque, por Estamos ejemplo, haciendo sí, análisis. Sí. porque por ejemplo, lo del 33%, independientemente, eso tiene que ver con cómo se diluye mientras más partidos, con mayor probabilidad, menos por ciento del total recibe el que gana. ahí sí, son Porque- las reglas. Sí, sí. Pero No siempre ha se da sido, vuelta ni nada de eso, sí. eso, eso es otro tema. Ah, sí, sí. Pero Me invitas otro siempre día, ha sido María. por mayoría, el que más saca Sí, es el que sí, gana. en realidad, En las alcaldías, En el México también, Senado. Peña Nieto ganó con 32% de los Por eso votos. yo no creo. La participación electoral también depende de otra cosa, porque la métrica con el caso de la época de Conti nos da un reflejo distinto a la participación que teníamos antes del 2012. Lo Así dice que por el caso que obligó a entrar 200, Sí. entraron Sí. 700, nada más que 700,000. 700,000. Poca cosa. De una. Pero lo cierto es que lo que el elector lo motive a votar son otros elementos. No es que si Bernabe no está, pues no voy a votar. Yo sé que hay quien hubiese querido votar Bueno, por hay él, gente igual que- que sí. todos los que endosaron que no lograron la cuota. Pero también podríamos decir, bendito, pero es que él debería votar. Entonces diluyes la papeleta, porque dentro de lo que nosotros exigimos, que no lo dice la Constitución, es que los que van a ir a la competencia tengan un respaldo mínimo. Y yo lo muestro con mi endoso. Y tengo que decir, cada vez es menos. Porque antes era para hacer partido 3%, ahora es 2%. Lo que cambió fue la regla, que antes era por gobernador, ahora es voto íntegro. Los números que salen de los endosos requeridos por posiciones ahora, como es un asunto porcentual, son mucho menos. Pero entonces yo podría decir, oye, pero en mi pueblo yo no llegué porque no tenía tiempo, porque yo trabajo, no tengo la estructura, yo quiero correr independiente. Bendito, emocional. Déjenme correr a ver si salgo. Yo creo que la oferta electoral va a estar allí. Es la labor de los partidos mover al elector que salga a votar, que es el get out and vote. La movilización es una cosa que yo no sé hasta qué punto, y fue bien difícil en la pandemia, por eso es que se estimuló tanto el voto adelantado. La expansión del voto adelantado, y es la conclusión, y voy a aclarar algo, el voto adelantado, la determinación del Tribunal Federal fue aumentarle 10 días al voto correo. Los comisionados electorales unánimemente cogieron todas las categorías. Así que esa explosión fue un acuerdo unánime de los comisionados para aquel evento. Yo tengo que decir que si va a votar un alto número porcentual de lo que es el padrón electoral, va a depender de los partidos. Si se va a diluir el voto, va a depender de cuántos son los que están en la papeleta. Muchas Y cosas. que el elector... Y muchos factores también Sí. influyen en eso. Que el elector decida, pero ahora, lo que sí afecta a el árbitro es que traten de enlodarlo porque ellos cometieron un error. Eso es lo que tenemos que empezar a aclarar. El error no fue de la comisión, el error fue que ellos se la jugaron. Tú dices, el árbitro es el juez La o la comisión. comisión. Estatal La de comisión. Porque el Porque juez también, al fin y al cabo, si el juez hubiera dicho, sí, tienen razón, no tienen que coger endosos, pues se acabó el problema. Porque el juez Bueno. también fue, o sea, aquí el árbitro fue el juez. Sí. Sí, pero siempre es la comisión la que se ataca como que no lo está haciendo bien. Oigan, Claro. no. Empezamos, hay FAO. Esa fue la palabra común como decía. Oye, pues Sí. dime dónde estuvo el FAO.
Que no tuviste la diligencia de... La comisión tuvo hasta un cambio de presidencia. A lo mejor pudiste haber presentado una moción porque el reglamento se puede... Hoy pueden enmendar ese reglamento. No hay nada que evite, porque los reglamentos de las elecciones se pueden enmendar hasta el día antes de la elección. Único cambio. Y no es cambio, única diferencia. 90 días antes tiene que ser unánime el cambio. Si no es unánime, no se cambia. Pues la comisión actuó correctamente, el tribunal actuó correctamente. Y cambiarlo, y tengo que decir, de la misma manera que dejarlo como está puede tener un efecto bien negativo, permitirle también va a tener un efecto negativo. Aquí, como quiera que sea, no vamos a salir, no hay forma de salir como sociedad política, de salir airosos de este proceso, porque esto fue un movimiento que llevó 100 y pico de mil personas a votar y que tiene gente que por razones procesales es posible que no aparezca su plana mayor en la papeleta. Y entonces eso, si pasa eso, pues tenemos ahí realmente es como que pues falta un jugador, no es porque peleó el juego, sino por default. Está complicado. Pero el si tema lo de la hacen también, confianza. entonces, no, porque el precedente entonces sería terrible Sí. también. Miren, hay muchísimos temas que se me han quedado aquí, pero es que está súper interesante y además que es un privilegio, ¿no? Contar con 2 expresidentes, con un catedrático atendiendo estos asuntos, pero vamos a ver si hacemos una segunda parte y le ponemos de asignación a la productora coordinar esas agendas de ustedes para coincidir. Les agradezco que hayan estado con nosotros. Yo la quería hacer un último Sí. comentario, creo que es importante. Los comisionados los he escuchado que lo han dicho, el sistema funciona. Son más las decisiones en las que se ponen de acuerdo que en las que no. Y me parece que lo que hay que darle es mayor estabilidad institucional, porque es la única agencia de gobierno que garantiza el cambio de gobierno de uno a otro, digamos, en absoluta tranquilidad, que el que pierde acepta el resultado y el que gana va a ejercer su programa de gobierno. Eso no Y es poca todos cosa. tenemos, eso no es poca cosa, y todos tenemos que tratar de fomentar que siga así. Bueno, ya estaremos dialogando más adelante. Gracias por haber estado con nosotros. A los amigos de Metro Puerto Rico, los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.